marchador salteño vino el ángel San Gabriel. ¿A dónde estaba María mateando con San José? Buen mediodía, estimados escuchas del programa Controversias. Mi nombre es Bruno Acosta, soy escribano público, profesor de Derecho y Ciencias Políticas y de Historia, y esta es la columna del movimiento Verdad, por la regeneración política y moral del Uruguay. Antes de ir a la columna y al tema, la materia del día de hoy, quería pasar un mensaje que nunca hemos pasado desde que estamos en Controversias, y ya van unas cuantas columnas que hacemos para este maravilloso programa, y es decirles que existe un canal de comunicación conmigo. Ustedes pueden escribir al correo electrónico verdadrevista@hotmail.com, repito, verdadrevista@hotmail.com, y comunicarse conmigo, darme sus pareceres, sus comentarios, entrar en una linda conversación. verdadrevista@hotmail.com. Pasamos ahora sí a la materia del día. En el programa del miércoles pasado, un programa que fue emocionante para mí, muy lindo, muy bello, el coronel Araujo habló sobre la dictadura, la institución dictatorial y la dictadura, encarada desde un punto de vista científico, de la ciencia política. Y yo soy profesor de Derecho y Ciencias Políticas, y me parece muy bien entrar en este tema y hacer una suerte de diálogo con el coronel Araujo y tratar este tema, al menos en esta sola columna del día de hoy, tratar este tema, decía, de la dictadura, que él trató el miércoles pasado y que yo una semana después, este miércoles, puedo aportar alguna otra consideración. Pero hago hincapié en eso, el tratamiento de la dictadura desde el punto de vista de la ciencia política, desde el punto de vista conceptual, algo que se ignora en nuestro país, algo que no se trabaja en nuestro país, sumido en la decadencia moral y cultural más absoluta. Existe un libro, La monarquía sin corona, ensayo sobre la dictadura, de Belisario Telio, editado, por lo menos el ejemplar al cual tuve acceso yo, en Editorial Almena, Buenos Aires, 1976, que es una joya realmente literaria y doctrinal y de la ciencia política. A cada párrafo que escribe Belisario Telio es un párrafo que hay que guardar en la memoria y recordar, guardar en el corazón, porque son fantásticos. Hay frases que son fantásticas, pero justamente este libro trata sobre la dictadura y encara la dictadura desde un punto de vista científico y de la ciencia política. Como decía recién, cada pasaje de este libro podría ser merecedor de comentarios y de ser explicitado aquí en el programa, pero por un tema de tiempo y por un tema de ser lo más, digamos, entretenido posible, vamos a ir directo al tema que es la dictadura. No sin antes comentar, por ejemplo, una frase que ya de por sí es para el pórfido, como la siguiente. Dice Belisario Telio: un país no es gobernado por el simple hecho de estar bajo la férula de una camarilla de politiqueros. A lo sumo es politiqueado, porque en la democracia electoralista no hay lugar para el estadista. La política liberal coloca al partidista en el sitial del estadista. Fíjense que hasta es poético este autor al escribir. Un país no es gobernado por el simple hecho de estar bajo la férula
de una camarilla de politiqueros. A lo sumo, dice Telio, es politiqueado. Vaya si nuestro querido Uruguay ha sido politiqueado prácticamente sin excepciones, algunas cortas excepciones, desde 1830 hasta ahora. Y hoy por hoy, vaya si seremos politiqueados. Pasando, sí, al tema de la dictadura y a dar algunas líneas simplemente para, digamos, complementar y hacer juego conceptual con el coronel Araujo, que está tratando este tema y lo va a tratar con mucha más profundidad, aparte lo va a encarar de un punto de vista histórico. Nos cuenta este señor Belisario Telio en su capítulo 3 de su ensayo sobre la dictadura, que la institución de la dictadura responde a la exigencia social de superar, temporalmente al menos, los combates partidarios y los debates parlamentarios con su inevitable secuela de luchas electorales y discusiones interminables. Los bloques parlamentarios, sobre todo, incapaces de solucionar nada, aunque lo discutan todo, bloquean literalmente todas las salidas posibles. Siempre ha sido peligroso ponerse a deliberar en los momentos de peligro, pues éste se multiplica con la indecisión. En los momentos de más peligro para la nación, nada es menos eficaz que un cuerpo deliberativo. En esas circunstancias, este viene a resultar tan inicuo como inocuo, pues lo que aquellas reclaman imperiosamente es un fuerte poder decisorio capaz de poner fin a la situación de peligro. Y esto inevitablemente hace recordar a la situación que se dio en 1973 en nuestro país. Continúa Telio, la falencia de la democracia agudiza la urgencia de una dictadura. En nuestra época, las dictaduras han nacido y crecido en contra de los partidos políticos y el espíritu de partido, en lo cual aquellas reveláronse conformes con su naturaleza y función propias. Hay, pues, una razón de fondo para que así sucediese. Inspirada en la índole nacional, la dictadura muéstrase siempre contraria al espíritu de facción. Por eso vemos al dictador moverse a nivel suprapartidario. Siendo difícil que un hombre de partido se convierta en dictador, no es posible que un dictador se haga hombre de partido, pues en ese caso negaría su propia naturaleza y renunciaría a su función específica, que no es otra que defender al Estado de los partidos y los partidistas. Aquí está aquello de que la dictadura está contra el espíritu partidista, contra el espíritu de secta de los partidos políticos. Los partidos parten, los partidos son facciosos, son una facción, son partidos, parten, son partidistas, contra, como se suele enseñar en la ciencia política, el espíritu de unidad, el espíritu nacional de las dictaduras. Y muchas veces, nos explica este autor, Belisario Telio, las dictaduras nacen como respuesta al caos que genera el espíritu partidario y a la unión que se precisa, la unión nacional que se precisa y que solo puede dar la dictadura y el dictador. El espíritu partidista decía antes que nosotros somos politiqueados, no somos gobernados por los politiqueros partidistas. El espíritu partidista contra el cual surge la unidad dictatorial. Y para dar un ejemplo de este espíritu partidista que existe y que generan los partidos políticos contra la unidad y el bien común, existe una anécdota impresionante realmente que nos cuenta Juan María Bordaberry.
Juan María Bordaberry cuenta lo siguiente, y esto está escrito por Miguel Ángel Campodónico, que le hacía la entrevista en el libro Antes del Silencio. Fíjese qué terrible que es el espíritu partidista. Cómo solo puede auspiciar, como auspicia nuestro sistema político, los espíritus más ruinosos, más ruines, como eran los Valle. Bordaberry cuenta lo siguiente, y contra esto es que surgen las dictaduras, estimados escuchas. Dice Campodónico, Bordaberry tiene todavía en su memoria algún otro episodio que trae el presente para ejemplificar su posición. El que relata a continuación tuvo como protagonista nada menos que a Luis Valle Berres, el político que fuera la cabeza indiscutida de la lista 15 del Partido Colorado durante mucho tiempo. Bordaberry fue uno de los actores de aquel hecho, siempre en su calidad de senador, es decir, después del triunfo electoral del Partido Nacional en 1962. Y esto es entre comillas. Luis Valle había quedado muy mal herido, cuenta Bordaberry, desde la derrota de las elecciones de 1958. En aquel momento, cuando ganó el Partido Nacional por primera vez, él integraba el Consejo Nacional de Gobierno, pero de todas maneras era el líder del Partido Colorado. Como había sufrido una derrota histórica, seguramente se sentía el responsable y quería reivindicarse a toda costa. Cuando sucedió lo que relato ahora, cuenta Juan María Bordaberry, en 1963, él era senador. Llegó el proyecto de presupuesto al Parlamento, entonces regía por 4 años de gobierno, y Luis Valle dijo que no lo votaba. Aquello era gravísimo. Estaba vigente el presupuesto votado en 1959. Si en 1963 no se votaba un aumento salarial que considerara la inflación que había crecido en ese periodo, se produciría una situación caótica. Se nombró una comisión integrada por senadores y diputados para entrevistarlo en su despacho. Luis Valle fue terminante. Volvió a afirmar que su partido no votaría el presupuesto. Y yo, con el entusiasmo y la preocupación que tenía en aquella época, cuando era más joven, le dije que si ni siquiera se podía hacer un ajuste de salarios, el país iba a vivir un caos. Escuchen esto, oyentes, escuchen esto. Y Luis Valle me contestó, mejor, saldremos del caos con las soluciones vallistas. Nunca lo olvidaré, dice Juan María Bordaberry. Claro, era un hombre honrado, era un hombre de bien, un hombre que quería el bien común. No entendía la política Juan María Bordaberry. Así hay que entenderlo a Bordaberry. No entendía la política. Él entendía de bien común, de interés nacional. Esta anécdota entonces relata bien y fielmente lo que es el espíritu de partido, partidista, que nos corroe hasta el día de hoy. Fiel ejemplo de este espíritu, la casta de los Valle, en este caso representada por Valle Berres. Espíritu de partido, espíritu ruin, contra el cual se levantan las dictaduras y los dictadores, y así lo enseña la ciencia política, y así lo contaba Belisario Telo en su libro. Muchas gracias por su atención. Les mando un abrazo y les recuerdo que pueden contactarse conmigo al correo verdadrevista@hotmail.com. En un marchador salteño vino el ángel San Gabriel. ¿A dónde estaba María mateando con San